La puerta se cerró a sus espaldas con un portazo que hizo temblar el porche. Margarita García se quedó inmóvil un instante, con la maleta en una mano y el corazón en la otra. La voz de Clara todavía resonaba en sus oídos, afilada, definitiva. «No sirves para nada, mamá. Quiero que te vayas», bajó del porche, adentrándose en el aire frío de la noche. Sin lágrimas, sin rabia, solo un susurro silencioso para sí misma. «No tienen ni idea de lo que he estado ocultando». Margarita García había pasado su vida entera limpiando casas ajenas, suelos fregados hasta que le dolían las rodillas, coladas dobladas con manos agrietadas por la lejía y el frío del invierno. Crió a su única hija, Clara, completamente sola, sin lujos, solo con amor, disciplina y sacrificios silenciosos. Ahora, a sus 68 años, Margarita vivía en la habitación de invitados del chalet de Clara, pasando los días cocinando, doblando toallas y cuidando de su nieto Hugo, mientras Clara y su marido Ricardo perseguían sus carreras profesionales. Pero entre aquellas paredes se sentía más pequeña cada día, no deseada, invisible. La paciencia de Clara se había agotado. Ricardo, para empezar, nunca la tuvo. Solo Hugo, el dulce Hugo, todavía la miraba como si ella importara. Pero Margarita sabía algo que ellos desconocían, un secreto enterrado durante décadas, una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Esta es la historia de cómo una madre fue desechada e impartió la lección de su vida. Y en ese momento todavía no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Margarita García no conservaba muchas fotografías de su juventud, apenas unas cuantas copias desvaídas en una caja de zapatos. Ella, con uniforme de limpiadora, sosteniendo a la pequeña Clara, siempre sonriendo a través del agotamiento. Tras la temprana muerte de su esposo, tuvo 3 trabajos para mantener las luces encendidas. Limpiaba oficinas de día, bares de noche, nunca volvió a salir con nadie, nunca se quejó. Todo lo que hizo, lo hizo por Clara. Pero Clara se había convertido en alguien a quien Margarita apenas reconocía. Ambiciosa, de lengua afilada, inflexible. Se había casado con Ricardo, un abogado de empresa con el ceño siempre fruncido y una voz que, sin alzarse nunca, era capaz de herir como un cuchillo. Margarita se mudó con ellos después de que sus rodillas fallaran y su alquiler se triplicara. «Solo hasta que me recupere», había dicho. De eso hacía 2 años. Cada mañana le preparaba el almuerzo a Hugo. Doblaba sus diminutos calcetines. Le peinaba cuando Clara llegaba tarde. Él la adoraba, la llamaba Yaya. Le pedía que le contara cuentos antes de dormir. Pero cerca de Clara, Margarita andaba con pies de plomo. Un comentario equivocado, y su hija ponía los ojos en blanco, suspirando como si el peso de la existencia de su madre fuera insoportable. Ricardo ya ni siquiera le dirigía la palabra, simplemente miraba a través de ella, como si fuera una antigüedad en un rincón de su moderna casa. Una tarde, Clara llegó a casa temprano. La cocina olía a pollo asado. Hugo estaba en la mesa, coloreando, tarareando en voz baja. Margarita sonrió, con el delantal puesto y las manos enharinadas. «La cena está casi lista», dijo con dulzura. Clara dejó caer el bolso con un golpe seco. «Mamá, ¿has vuelto a reorganizar la despensa?», Margarita vaciló. Solo intentaba hacer sitio para las meriendas de Hugo. Estaban demasiado altas. «Ese no es tu trabajo». La voz de Clara era cortante. «No puedes simplemente adueñarte de mi casa». Margarita bajó la mirada. Solo intentaba ayudar. Ricardo apareció en el umbral, todavía con la chaqueta puesta. No saludó a nadie. «Lo hace con buena intención», añadió Margarita en voz baja. Ricardo resopló. «No se trata de la buena intención. Se trata de saber reconocer cuando tu presencia ya no es bienvenida». Las palabras la golpearon como un jarro de agua fría. Hugo levantó la vista de su dibujo, confundido. Las manos de Margarita temblaron ligeramente mientras se acercaba al fregadero.
No lo dijo en voz alta, pero algo se rompió en su pecho. Fue la primera grieta en una presa que había contenido años de silencio, y fue allí, entre un estante de la despensa y un plato vacío, donde todo empezó a desmoronarse. Margarita nunca había pedido mucho. Lo único que quería era sentirse necesaria, sentir que todavía tenía un lugar en el mundo, especialmente en el hogar de la hija por la que lo había dado todo. No ansiaba gratitud, solo una sonrisa, un gracias de vez en cuando, un sitio en la mesa donde no la trataran como una carga. Su alegría provenía de pequeños momentos: hacerle una trenza a Hugo antes del colegio, prepararle un bizcocho casero, sentarse con él en el porche y contarle historias de su infancia en un pequeño pueblo de caminos de tierra y bicicletas oxidadas. Él escuchaba como si cada palabra importara, como si ella importara. Un domingo por la tarde, Clara organizó una cena para sus colegas. Ricardo había insistido. Era una oportunidad para hacer contactos. La casa tenía que estar perfecta. Margarita había pasado toda la mañana ayudando. Pulió la cubertería, colocó toallas limpias e incluso planchó el vestido de Clara cuando se quejó de que tenía arrugas. La cena consistió en salmón al horno, cuscús y una delicada ensalada de rúcula. El menú de Clara, las manos de Margarita. Los invitados llegaron, las risas y los tacones resonaban en el pasillo. Margarita se quedó principalmente en la cocina, fuera de la vista, tal y como le gustaba a Clara. Pero entonces, mientras sacaba una fuente, sonriendo, orgullosa de lo bonito que estaba todo, su pie tropezó con el borde de una alfombra. La bandeja voló de sus manos, estrellándose contra el parqué. El salmón y el cuscús se esparcieron por el suelo. El silencio devoró la habitación. La sonrisa de Clara se desvaneció. Sus colegas se quedaron paralizados, a medio sorbo. «Mamá», siseó Clara dando un paso adelante. «¿Qué demonios te pasa?» Margarita se agachó rápidamente con las manos temblorosas, tratando de recoger la comida con un paño. «Lo siento muchísimo. ¿En serio? Solo tenías una tarea: no estorbar». Ricardo cogió una servilleta, se agachó para ayudar y luego se detuvo. «Déjalo», murmuró con frialdad. «Simplemente vuelve a tu habitación». Margarita se incorporó lentamente. Le ardían las mejillas. Sus manos olían a pescado y limón. Miró a Clara, que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Hugo se había asomado desde el pasillo, con los ojos como platos. Lo había visto todo. «Puedo preparar otra cosa», dijo Margarita en voz baja. La mandíbula de Clara se tensó. «Simplemente vete, por favor». Margarita asintió. Regresó a la cocina. Cerró la puerta tras de sí. Al otro lado la fiesta se reanudó. Las risas volvieron. Las copas tintinearon. Pero en el silencio de la cocina, Margarita apoyó las manos en la encimera, buscando estabilizarse. Todavía creía, de alguna manera, que aquello podía arreglarse, que quizá mañana Clara se disculparía, que las cosas se calmarían. Aún no se daba cuenta. Lo peor estaba por llegar. Sucedió 3 noches después. Margarita estaba en el lavadero doblando los uniformes escolares de Hugo cuando lo oyó. Clara y Ricardo discutiendo en el piso de arriba. «Ha vuelto a dejar su taza de té en la mesita del salón. Ha manchado la madera», espetó Clara. «No puedo más. Es tu madre», replicó Ricardo con un tono plano y sin emoción. Clara suspiró. «No es mi responsabilidad. Deambula por aquí como una reliquia que somos demasiado educados para tirar». Margarita se quedó helada, con un polo azul marino apretado en las manos. Su corazón latía suavemente en su pecho, no por la conmoción, sino por el reconocimiento. Había oído versiones de esas palabras antes, solo que nunca con tanta rotundidad. Más tarde esa noche, mientras limpiaba la cocina, se le cayó una taza sin querer. Se hizo añicos en el suelo. El ruido atravesó el silencio como un grito. Clara entró furiosa. «Por el amor de Dios, mamá, ¿hablas en serio?» Margarita se agachó rápidamente, cogiendo una escoba.
Se me ha resbalado. Lo limpio ahora mismo. No, no lo harás, dijo Clara con la voz quebrada. Siempre estás en medio. Ya no puedo respirar en esta casa contigo aquí. Margarita parpadeó. Lo siento. Siempre dices eso, gritó Clara. Siempre lo sientes, pero nada cambia. No quiero esto más. Ricardo estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, silencioso, pero presente. Esa era su especialidad. Clara, por favor, susurró Margarita. ¿A dónde se supone que voy a ir? Los ojos de Clara se entrecerraron. Ese no es mi problema. Desde la escalera, Hugo observaba en silencio. Sus nudillos agarraban la barandilla. Le temblaba el labio, pero no dijo nada. Margarita hizo la maleta en el silencio de su habitación. Solo unas cuantas blusas. Su viejo rosario. Una fotografía de Hugo a los 3 años. Nadie se ofreció a ayudar. Cuando cerró la cremallera de la maleta, se giró por última vez hacia la habitación donde había intentado ser útil. Había intentado ser querida. Y luego salió. Pasó por delante de la cocina, que había fregado. Del pasillo bordeado por los zapatos de diseño de Clara. De la escalera donde Hugo ya había desaparecido en su habitación. El aire de la noche era más frío de lo que esperaba. Su abrigo era demasiado fino. Caminó sin rumbo por la calle, cada paso más pesado que el anterior. El zumbido del tráfico lejano se mezclaba con el susurro del viento en los árboles desnudos. No lloró, todavía no. Se sentó en un banco de madera cerca de la farmacia. Le dolían las rodillas. Sus dedos se crisparon en su regazo. Fue entonces cuando oyó una voz. «Señora Margarita, ¿es usted?» Levantó la vista lentamente. Una mujer con una bolsa de la compra y una bufanda deshilachada estaba de pie frente a ella. Era Rosa López, una mujer con la que solía trabajar cuando fregaban suelos en el mismo edificio de oficinas del centro. «¿Está usted bien?», preguntó Rosa, con el ceño fruncido por la preocupación. Margarita dudó, luego susurró. «No tengo a dónde ir». Rosa no se lo pensó 2 veces. Tomó la maleta de Margarita con una mano y su codo con la otra. «Usted se viene a mi casa». El piso de Rosa era pequeño y viejo, pero cálido. El olor a guiso de lentejas llenaba el aire y un gato ronroneaba suavemente en un rincón. Margarita se sentó a la diminuta mesa con las manos todavía temblorosas, mientras Rosa servía té. «¿Quiere hablar de ello?», preguntó Rosa amablemente. Y lentamente, entre sorbos, Margarita se lo contó todo. Los años de sentirse no deseada, las heridas silenciosas de ser tolerada en lugar de amada, el nieto que adoraba, la hija que había olvidado lo que era la amabilidad. Rosa no la interrumpió, solo escuchó. Entonces Margarita se detuvo. Levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. «He ahorrado algo de dinero». Rosa asintió. «Inteligente. ¿Cuánto?». Margarita la miró a los ojos. 2 millones. Rosa parpadeó, atónita. «¿De euros?». Margarita asintió una vez. «Nunca se lo dije a Clara. Trabajé toda mi vida, invertí una pequeña herencia, ahorré cada extra, cada cheque adicional. Quería dejarle algo a Hugo, a alguien que se acordara de mí». Rosa se reclinó en silencio, y luego, en voz baja, se estiró sobre la mesa y tomó la mano de Margarita. «Usted sigue importando, Margarita. Aunque su hija no pueda verlo, usted sigue importando». Y por primera vez en años, Margarita se permitió llorar. No por debilidad, sino por alivio, porque en algún lugar alguien todavía la veía. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como si tu presencia fuera más una carga que una bendición? Como si cuanto más dabas, menos te veían. Si algún momento de esta historia te resulta familiar, compártelo en los comentarios. A veces tu voz, tu verdad, podría ser exactamente lo que otra persona necesita oír en este momento, porque nadie merece sentirse invisible, ni en su propia familia, ni en ningún lugar. Margarita se quedó con Rosa unos días. El apartamento era modesto,
Solo 2 habitaciones, una cocina diminuta, paredes que guardaban el calor de las historias y el tiempo. Allí no había silencio, solo el sonido de Rosa tarareando mientras cocinaba, el traqueteo de los platos y la risa ocasional de su nieta Elena, que tenía 7 años y sentía curiosidad por todo. Margarita ayudaba en lo que podía, doblando la ropa, remendando una cortina rota, enseñándole a Elena a hacer un bizcocho desde cero. No era su hogar, pero se sentía como uno. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana viendo a Elena jugar con un hula hoop roto, Rosa entró con 2 tazas de café. «Ha estado muy callada», dijo Rosa con dulzura. «He estado pensando», respondió Margarita, «sobre lo que importa, sobre qué hacer a partir de ahora». Rosa se sentó frente a ella. «Tiene tiempo, no hay prisa». Margarita negó con la cabeza. «No, no es cuestión de prisa, es cuestión de propósito. Pasé años en silencio. Ahora quiero usar lo que tengo para ayudar a la gente adecuada». Metió la mano en su bolso gastado y sacó una pequeña libreta con las esquinas dobladas, las páginas llenas de cálculos y números escritos a mano. «Esto es todo», dijo, poniéndola sobre la mesa. «Cada céntimo, cada inversión. Lo vi crecer en secreto, esperando poder ayudar a Hugo algún día. Pero ahora veo que puede hacer más». La mirada de Rosa se suavizó. «Usted no le debe nada a nadie». «Lo sé», susurró Margarita, «pero me debo a mí misma la paz. Quiero que este dinero haga lo que yo nunca pude, darle a alguien una base, no solo consuelo, un propósito». Hizo una pausa. Su voz temblaba ligeramente. «Quiero ayudarla a usted, Rosa, y a Elena. Usted me vio cuando no era más que una mujer en un banco. No hizo preguntas, solo me tendió la mano». Los labios de Rosa se separaron por la sorpresa. «Margarita, no tiene por qué». «Sí, tengo que hacerlo», la interrumpió Margarita, su tono firme pero amable. «No porque sienta lástima por usted, sino porque la respeto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas. Fuera de la ventana, la luz de la tarde calentaba el suelo, proyectando sombras suaves. Margarita sonrió levemente. Por primera vez en mucho tiempo, no por cortesía, sino por algo silencioso y real: esperanza. Margarita empezó a actuar discretamente. Se reunió con un asesor financiero que Rosa conocía, solo un amigo de su hermano, alguien de confianza, discreto. Se sentaron en la esquina de una cafetería y ella abrió aquella vieja libreta como si contuviera escrituras sagradas. «Quiero mover el dinero», le dijo, «dividirlo, apartar algo para educación, algo para mejoras en la vivienda, algo para donar de forma anónima». Él la miró. Aquella mujer con un abrigo sencillo, zapatos gastados, ojos cansados pero claros. Y asintió. «Podemos hacerlo». En cuestión de días, Margarita había transferido fondos para renovar el piso de Rosa. Fontanería nueva, aislamiento, una calefacción mejor para el invierno. Pagó las tasas escolares de Elena para los siguientes 5 años, de forma anónima, sin alboroto. Luego hizo algo que no había planeado: una visita al centro de mayores, Los Sauces, una residencia sin ánimo de lucro a pocas calles de distancia. No tenía intención de parar, simplemente entró por curiosidad. El personal era amable. Los pasillos olían a pan recién hecho y a lavanda. Sonaba música baja en una radio. Los residentes sonreían, la miraban a los ojos. «Creemos en la dignidad», dijo con orgullo el director del centro. «Aquí nadie es invisible». Margarita sintió que se le oprimía el pecho. Tomó una decisión antes incluso de salir del edificio. Regresó a la mañana siguiente y preguntó cómo podía ayudar. Cuando el director dudó, ella sonrió y añadió en voz baja: «No como voluntaria, como benefactora». No reveló la cantidad. No quería su nombre en una placa. Solo progreso, camas nuevas, libros nuevos, calor. Por primera vez en su vida, Margarita usó su dinero, no para sobrevivir, sino para dar, y sin embargo,
Esa noche, mientras doblaba su pijama en casa de Rosa, vaciló. Un pensamiento se coló, frío y pequeño. ¿Y si Clara se entera? A la semana siguiente, Margarita yacía despierta mirando al techo. La cama estaba caliente. Rosa roncaba suavemente en la habitación de al lado. Y sin embargo, el sueño no llegaba. No dejaba de pensar en Clara, en Hugo, en el momento en que se fue con la maleta en la mano y sin despedirse. Estaba haciendo lo correcto, no había dejado de querer a su hija. Ese amor era profundo, terco, enredado con recuerdos y dolor. Recordaba el primer día de colegio de Clara, la vez que la cuidó durante la varicela, las noches que hizo turnos dobles para que Clara pudiera tener fiestas de cumpleaños con tartas caseras. Se había perdido todo eso. No quería venganza, quería claridad. Pero el amor, especialmente el amor de una madre, rara vez es limpio. Sacó una carta que había recibido esa mañana. Era del personal del centro Los Sauces. Decía: gracias a su generosidad, hemos empezado a instalar la nueva calefacción en el ala este. Nuestros residentes se sienten más seguros, más abrigados y más humanos. De parte de todos nosotros, gracias. Margarita tocó el papel con dedos temblorosos. Había creado algo real, algo bueno. Justo cuando doblaba la carta sonó el teléfono. La voz de Rosa llamó desde el pasillo, confundida. «Margarita, es para usted». Margarita cogió el auricular. Una pausa. Luego, una voz que no había oído en más de una semana. «Hola, mamá, soy Clara». Margarita cerró los ojos. Su mano se aferró al teléfono. La voz de Clara era tensa, ensayada. «Yo he oído algo de una amiga, sobre una donación, sobre mucho dinero, hecho a tu nombre». Margarita no habló. Clara continuó, ahora más directa. «¿Fuiste tú? ¿Tuviste esa cantidad de dinero todo este tiempo?» El silencio entre ellas era denso. Los labios de Margarita se separaron, pero aún no salió ningún sonido. Porque en ese momento lo supo. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado de eso. Se trataba de lo que se había perdido y de lo que nunca volvería a ser igual. Al día siguiente, Margarita accedió a reunirse con Clara. Eligieron un lugar neutral. El centro de mayores Los Sauces, en el patio, bajo un árbol que todavía se aferraba a las últimas hojas anaranjadas del otoño. Margarita se sentó en un banco, con las manos cruzadas, la espalda recta. Llevaba su mejor jersey, no por Clara, sino por sí misma. Clara llegó tarde, gafas de sol, un abrigo demasiado fino para el tiempo que hacía, el móvil agarrado como un salvavidas. No se sentó de inmediato. «Así que», empezó Clara con la voz afilada por la tensión. «Es verdad». Margarita asintió una vez. «Sí». Clara resopló. 2 millones de euros, mamá, 2 millones. Y vivías en mi casa como una pobre vagabunda, cocinando, limpiando, haciéndonos sentir culpables. ¿Era ese tu plan? ¿Hacernos parecer monstruos?» Los ojos de Margarita no parpadearon. «No quería nada de ti. No te hagas la inocente», espetó Clara. «Me dejaste creer que estabas arruinada. Todas esas veces que pagué tus medicinas, tu billete de autobús. Nunca te lo pedí», la interrumpió Margarita suavemente. Clara dio un paso atrás, como si la hubieran abofeteado. «Me quedé en tu casa porque pensé que significaba algo», continuó Margarita, «porque pensé que quizás todavía había sitio para mí en tu vida. No dije ni una palabra sobre el dinero porque sabía lo que te haría». La boca de Clara se apretó. «Podrías habernos ayudado. Ricardo y yo estamos intentando refinanciar la casa, la matrícula del colegio de Hugo. ¿Te das cuenta de lo egoísta que parece esto?» «¿Egoísta?», parpadeó Margarita lentamente. «Te crié sola. Trabajé semanas de 20 horas para que pudieras llevar zapatos de tu talla. Nunca me tomé vacaciones. Me perdí bodas, cumpleaños. ¿Crees que esto es egoísta?» Clara se cruzó de brazos. «Entonces, ¿dónde está ahora? ¿El dinero?». Margarita sonrió débilmente.
está donde debería estar, ayudando a gente que ve a los demás por lo que son, no por lo que cuestan. La voz de Clara bajó, de repente insegura. «Entonces, ¿no recibimos nada?» La mirada de Margarita se volvió suave, pero firme. «Perdiste algo mucho más grande que el dinero, Clara. Perdiste mi confianza». Desde atrás se acercaron unos pequeños pasos. Hugo, sosteniendo una flor de papel que había hecho en la sala de actividades. «Hola, Yaya». El rostro de Margarita se iluminó. «Hola, cariño». Se sentó a su lado en el banco, sus pequeñas manos envolviendo las de ella. Clara se quedó mirando con los ojos brillantes. «¿Se lo vas a dar a él, verdad?» Margarita miró a su nieto. «Tendrá acceso cuando cumpla los 18. Con supervisión, con valores. Porque él todavía me mira y ve amor, no un error». La boca de Clara se abrió, pero no salieron palabras. Margarita continuó, con la voz firme. «No necesito que te disculpes. Solo necesito que recuerdes. El dinero no mide el valor. El amor sí. La amabilidad sí. Y tú dejaste de verme mucho antes de que yo me fuera de tu casa». Hugo apoyó la cabeza en su hombro. El viento de otoño pasó suavemente junto a ellos. Clara se dio la vuelta lentamente, sus tacones resonando en el sendero de piedra mientras se alejaba, sin arrebatos dramáticos, sin una última súplica. Solo silencio. Margarita exhaló. El mismo banco, donde una vez se había sentido desechada, ahora sostenía algo diferente, el peso de un niño apoyado en ella. Una pequeña flor de papel en su regazo. Un futuro que aún esperaba florecer. Pasaron las semanas, y las hojas se volvieron quebradizas y marrones. Margarita se mudó al centro Los Sauces, no como residente, sino como parte de su latido. Ayudaba en la cocina. Leía libros en voz alta a los residentes con problemas de vista. Enseñaba a algunos a coser botones de nuevo. Nadie allí le preguntó qué había sido antes. Solo veían quién era ahora. Los sábados, Hugo venía de visita. Siempre traía algo, un dibujo, una pregunta, un chiste que solo ellos dos entendían. Se sentaban en el jardín, donde ella le había enseñado los nombres de todas las flores. Él los recordaba todos. Una tarde, mientras regaban las rosas, Margarita se arrodilló a su lado. «Cariño», dijo, «¿recuerdas lo que te dije sobre el dinero?» Él asintió. «No puedo usarlo hasta que sea mayor». «Eso es», sonrió ella, «pero hay algo más importante». Hugo levantó la vista esperando. «No te doy ese dinero porque quiero que seas rico», dijo. «Te lo doy porque quiero que seas bueno». Él frunció el ceño. «Quiero que crezcas tratando a la gente como si importara. No importa la edad, no importa lo callados que sean. Esa es la verdadera herencia, Hugo». No respondió de inmediato. Simplemente se estiró y le cogió la mano. «Te lo prometo, Yaya». Ella le apretó suavemente los dedos, porque en ese momento lo supo. Lo que dejaba atrás no era una fortuna. Era un legado. Quizás has conocido a alguien como Margarita, o quizás eres alguien como ella, alguien que lo dio todo sin pedir nada a cambio, alguien que fue silenciado, ignorado, hasta el día en que decidió que su voz también importaba. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártela. Deja un comentario. Dinos, ¿alguna vez te has sentido olvidado por alguien a quien quieres? A veces, tus palabras pueden sanar un corazón que ha llevado un dolor silencioso durante años. Y si crees que el respeto vale más que el dinero, que la amabilidad es la única herencia que de verdad importa, entonces no te limites a seguir adelante. Deja un me gusta. Suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que nos recuerdan lo que realmente cuenta, no lo que poseemos, sino quiénes somos cuando nadie nos mira. Y todavía tenemos muchas más historias como esta que contar. Gracias por vuestra atención.